Bueno, vamos a continuar con la solución de problemas de la carta de Smith y hoy comenzamos con el tema de los manejos, el tema del manejo de los stubs, que es bastante útil para la compensación de susceptancias en paralelo a lo largo de la línea de transmisión con el objeto de acoplar. El problema del stub lo podemos empezar a entender con el texto que vamos a ver a continuación en el generador de caracteres. El texto del problema número 7 que dice: determine la longitud de stub terminado en circuito abierto para generar una reactancia inductiva de más J.4. ¿Cómo es? Miramos aquí en la carta de Smith lo que es el punto de impedancia infinito. Recordemos que este es el punto de circuito abierto. Y a partir de este punto de circuito abierto estamos ya estableciendo el punto de partida para la carga terminal. Miramos entonces como elemento que nos ayuda a visualizar el asunto esta línea de transmisión que tiene a este lado un generador y aquí tenemos una línea de transmisión terminada en circuito abierto. La idea es determinar la longitud de stub que me permite obtener en este punto una reactancia inductiva de más J.4 ohmios. Entonces, volviendo a la carta de Smith, estamos en este punto, circuito abierto, y vamos a ubicar en la parte superior de la carta, donde la región de la misma es inductiva, el punto en donde la reactancia es más J.4. Es decir, prolongamos por acá esta línea recta que viene desde el centro y ahí en ese punto le vemos el valor de más J.4. Total que ahora nos toca medir entonces la longitud total que existe entre el punto donde está el circuito abierto, desde este punto, a lo largo de toda la carta hasta el punto que hay acá. Si nosotros miramos en detalle el valor de ese punto entre este punto de cortocircuito y este punto en donde está el valor de punto 4 es 0.06, pero le tenemos que sumar el valor de la longitud que separa desde circuito abierto hasta cortocircuito 0.25, total que la longitud total entonces será un valor de 0.25 más 0.06, que es la lectura que encontramos nosotros en esta zona. Total que esa es la forma para encontrar la longitud del stub en una terminación en circuito abierto. Cuando se quiere hacer el manejo de los stubs en circuito abierto, se tiene la limitación del grado de exactitud con el que usted termina diseñando el stub. ¿Por qué? Mire lo siguiente. Si yo manejo este stub con las condiciones que están pedidas de carga terminal abierta y una reactancia inductiva de más J.4 a la entrada, quiere decir que yo no me puedo equivocar en el corte del stub, ¿de acuerdo? Significa entonces que estoy obligatoriamente presionado a determinar de una vez y por todas una longitud de stub precisa. Pero cuando yo hago el mismo problema, o sea, quiero la misma solución con un stub terminado en cortocircuito, es decir, según esta gráfica, si yo más bien termino el tramo de línea en un cortocircuito y vuelvo a preguntar por cuál sea la longitud de stub que hay en la zona para poder tener de nuevo la reactancia de más J igual a 0.4 ohmios, yo tengo la posibilidad de hacer un corte un poco más largo que el cálculo inicialmente me da. Y eso a su vez significa entonces que puedo perfectamente colocar un stub que sea variable y que lo pueda mover un poco hacia la izquierda o hacia la derecha de alrededor del punto sobre el cual se determinó el cálculo. Esta variación de la posición del stub me permite a mí tener un margen de error inicial en el corte del stub, pero finalmente hacer que ese error sea prácticamente despreciable, porque yo, ajustando el stub hacia la izquierda o hacia la derecha, puedo definitivamente determinar una longitud exacta para que la reactancia inductiva sea más J.4 ohmios. Vamos a mirar en el generador de caracteres el problema número 8 que nos permite establecer exactamente ese tema.
Dice el problema número 8 lo siguiente: determine la longitud de stub terminada en cortocircuito para generar una reactancia inductiva de más J.4 ohmios, es decir, la misma reactancia inductiva de la que acabamos de hablar, pero para el caso la solución es bastante simple. Significa que yo en la carta de Smith tengo necesidad de arrancar es desde el punto de cortocircuito, es decir, desde este lado de la carta. Desde este lado de la carta marco en este extremo el punto donde el valor de la susceptancia es más J.4, medido desde el centro de la carta, prolongo una línea recta a través de ese punto de más J.4 y hago la lectura sobre la escala en dirección hacia el generador. Es decir, aquí está el valor de 0.06. Esto es longitud. Lo que yo estoy mostrando en este punto es la longitud que separa la carga terminal del punto en donde el valor de la susceptancia, el valor de la reactancia es más J.4 ohmios. Es decir, volviendo de nuevo a esta gráfica, esta longitud de stub entonces se reduce a ser un valor de 0.06. Obviamente esto es normalizado. ¿Qué significa entonces? Que yo logré un valor de reactancia de más J.4 ohmios, más J.4 lo logré con un stub terminado en cortocircuito y con una longitud de stub menor que la que yo tenía anteriormente. Anteriormente tenía un stub de 0.06 más 0.25 cuando teníamos el circuito abierto. Ahora se ha reducido eso a una longitud de solamente 0.06. ¿De acuerdo? Con la ventaja de la capacidad de maniobra que da el stub terminado en cortocircuito, y eso significa entonces facilidades de ajuste del mismo. Muy bien, ahora vamos a entrar en un problema que es el problema número 9, vamos a mirarlo en el generador de caracteres, que nos permite establecer un valor de 2 puntos de reactancia inductiva y capacitiva que son bastante importantes en el tema del manejo de los acoples. El problema dice que genere la reactancia de más J1 y de menos J1 con stubs terminados en cortocircuito y en circuito abierto. ¿Qué significa eso? Significa entonces que buscando la carta tenemos de nuevo la ubicación del circuito abierto, cortocircuito, el punto de más J1 y en la parte inferior el punto de menos J1. En esos 4 puntos son los que estamos nosotros interesados en utilizar para resolver el problema número 9. ¿Qué significa entonces? Significa que yo tengo la necesidad de generar 2 veces, de generar más J1 de 2 maneras, utilizando una línea de transmisión terminada en circuito abierto y una línea de transmisión terminada en cortocircuito. Y lo mismo para menos J1 que está en la parte inferior de la carta, yo también debo generarlo utilizando o el circuito abierto o el cortocircuito. Básicamente el problema se remite a lo que hemos hecho hasta el momento. Ubico la carga terminal, circuito abierto. Para el caso en que yo quiera generar la reactancia de menos J1 y de más J1 a partir de circuito abierto. ¿Qué tengo entonces? Desde este punto hasta este punto me muevo en dirección hacia el generador con una línea de transmisión terminada en circuito abierto. Y aquí el tramo que yo tengo que recorrer es .125. ¿De acuerdo? Es decir, entonces vamos a mostrar una gráfica qué es lo que estamos haciendo. En esta gráfica podemos mostrar en detalle de qué se trata. Aquí decimos que para el caso de circuito abierto yo estoy haciendo un recorrido de .125 y el valor de la reactancia es menos J1 en circuito abierto. Ahora, si volvemos a la carta de Smith, en la carta de Smith encontramos que para generar más J1 a partir de circuito abierto, mi recorrido entonces tiene que ocupar todo este trayecto desde aquí hasta acá, que es básicamente desde aquí hasta acá, .25 más .125, total que para generar más J1
tengo que volver en la gráfica de la carta, de la línea de transmisión terminada en circuito abierto, tengo que volver entonces a plantear que sea circuito abierto y moverme una distancia que sea de un valor igual a 0.375 y el valor de la reactancia es más J1. Ese es el valor de la longitud total que separa la carga terminal del punto en donde la reactancia es más J1. Ahora bien, continuando con el problema, si yo lo que necesito es determinar el punto en donde la línea de transmisión o los dos puntos de la línea de transmisión terminada en cortocircuito me generan a mí un valor de reactancia inductivo igual a más J1 y menos J1, pues hago lo siguiente: tomemos la gráfica y coloquemos el cortocircuito. Vamos a la carta de Smith y encontramos que el punto de cortocircuito es el que está aquí a la izquierda y el primer paso es ir a más J1, ¿de acuerdo? El siguiente paso es ir abajo a menos J1 y entonces desde el punto de vista de longitud, el valor de separación entre la posición del corto y el valor donde más J es igual a 1 es igual a 0.125. Total que si volvemos a la gráfica, entonces la separación entre este corto y el punto donde esto es más J1 es igual a 0.125. E igualmente, para cuando yo tengo la necesidad de encontrar menos J1 a partir del cortocircuito, entonces mi movimiento es todo el tiempo hacia el generador, pasando por la parte inferior hasta que llego hasta este punto de menos J1. E igualmente la gráfica, lo que podemos apreciar es que yo he hecho un recorrido de 0.375, 0.25 más 0.125 me da un recorrido de 0.375 hasta este punto donde el valor de la reactancia es menos J1. ¿De acuerdo? Ahora bien, el valor de la reactancia inductiva y el valor de la reactancia capacitiva los encontramos utilizando en ambos casos cortocircuito y circuito abierto. La tendencia es manejar más bien siempre stubs en cortocircuito que no en circuito abierto. La tendencia es mejor manejar stubs en cortocircuito por lo que habíamos acabado de decir hace un momento, porque son más fáciles de ajustar. Número 1 y número 2, lo que sigue es que las longitudes de los stubs deban ser lo más corto posibles. Obviamente que cuando yo tomo la decisión de que el stub sea terminado en cortocircuito, ya estoy casi que obligado y ajustado a un previo valor a un valor definitivo de longitud de stub. No puedo hacer que simultáneamente yo tenga las dos cosas, es decir, la longitud más corta y que sea simultáneamente en cortocircuito. Para yo poder escoger la longitud más corta, tengo que entonces establecer primero que sea o cortocircuito o circuito abierto. Sin embargo, para el caso práctico es preferible, la gran mayoría de las veces, utilizar más bien un cortocircuito, así sea un poco más largo de la cuenta que un circuito abierto. Muy bien, vamos ahora a mirar el texto del problema 10, el generador de caracteres, que es prácticamente una repetición de un problema que ya hemos visto anteriormente, pero me interesa desde el punto de vista pedagógico para que formemos una diferencia con el problema que sigue. ¿Qué dice ese problema? Dice que nosotros tenemos necesidad de calcular un transformador de lambda cuartos que está terminado en 150 ohmios y queremos determinar la impedancia de entrada a esa distancia, si la impedancia característica son 50 ohmios. Miramos la gráfica que tenemos en cámara y tenemos una impedancia terminal igual a 3, es decir, 150 ohmios normalizado me da igual 3 ohmios. 150 normalizado por 50 me da 3 ohmios. Y lo que hago es ubicarlo en la carta de Smith. Trazo la estacionaria y ahora se me pregunta que cuál es la impedancia que yo tengo en la entrada si la longitud recorrida es lambda cuartos. Total que desde aquí hasta este punto prolongamos por acá una recta para ubicar la carga terminal. Y nos movemos punto 25 en dirección hacia el generador y paramos acá y encontramos que la impedancia es 1/3.
Básicamente ese problema lo habíamos resuelto antes, pero lo que me interesa en este caso es compararlo con el problema que sigue, que es el problema número 11, y que vamos a ver el generador a continuación para que nos hagamos una idea de lo que se pretende. Vamos a colocar el generador de caracteres del problema número 11, y que dice así: una línea de transmisión está terminada en una impedancia terminal de 3 ohmios. Determine con la carta la admitancia Y sub T. Básicamente el problema es la propuesta de utilizar la carta de Smith como una carta de impedancia o de admitancia. ¿Qué significa eso? Que si la línea de transmisión que nos están planteando es una línea de transmisión terminada, en una impedancia de 3 ohmios, entonces después de normalizar nosotros tenemos 3 ohmios. La pregunta es, ¿cuál es esta impedancia convertida en admitancia? Eso básicamente es el problema. Y aquí se empieza a generar una diferencia sustancial con los demás problemas, que es lo que tenemos nosotros básicamente. De hecho, tenemos que tomar la carga terminal como siempre la hemos tomado, una impedancia, en la gráfica de una impedancia de 3 ohmios, que ha sido pues como la impedancia que hemos tomado para homologar la gran mayoría de los problemas en este caso, y de nuevo trazamos la estacionaria. Significa que paso número 1, lo quiero escribir, vamos a escribirlo porque me interesa. Paso número 1, voy a ubicar la impedancia terminal normalizada, es decir, 3 ohmios. Paso número 2, trazar S, que nos da igual a 3. Paso número 3 es pasar por el centro de la carta, pasar por el centro de la carta y leer en el punto de corte el valor de Y sub T normalizado. Me explico. Paso número 1, ZT, lo ubico. Paso número 2, trazo la estacionaria y coincide entonces en este caso que la impedancia terminal y la estacionaria tienen el mismo valor, 3. Paso número 4, yo a través del centro de la carta paso una línea recta, aquí está más clara, paso una línea recta hasta que corto el círculo en el otro lado, y en este punto leo Y sub T. La diferencia que tenemos con el problema anterior es que mi recorrido en el problema anterior para determinar la impedancia a punto 25 es que en ese caso me moví yo sobre el círculo de estacionaria hasta una distancia de punto 25. En este caso yo estoy haciendo un movimiento a través del centro del círculo para llegar hasta el otro extremo del mismo, de punto a punto, 180 grados. Cuando yo hago este movimiento por el centro de la carta, la lectura que yo encuentro aquí es de admitancia terminal. Pero igualmente, a pesar de que me moví por el centro de la carta, el valor real de la posición, real de la impedancia no cambia, es decir, la impedancia que yo tenía es 3 y lo que voy a encontrar ahora es 1/3, pero esa es la admitancia terminal. La impedancia terminal está en este punto y obviamente que la admitancia terminal está en ese mismo punto. ¿De acuerdo? Significa entonces que cuando yo quiero hacer este paso a través de este punto hasta este punto por el centro de la carta, yo geográficamente estoy en el mismo punto de la carta. Simple y llanamente lo que he hecho es moverme por el centro de la carta, pero físicamente estoy en el mismo punto.
Y lo que he hecho es un cambio de la naturaleza, o sea, de la carga. En vez de llamarla o de valorarla en ohmios, la voy a valorar o determinar en mohs. Y la impedancia en este caso es una impedancia terminal en ohmios y esto es una admitancia terminal en mohs. Siempre que yo voy a determinar una admitancia dada una impedancia, simple y llanamente paso por el centro de la carta y no necesariamente tiene que ser una impedancia terminal. Puede ser una impedancia cualquiera convertida a admitancia en el mismo punto. O viceversa, si yo quiero pasar de admitancia a impedancia, hago lo mismo, pero por el centro de la carta me muevo 180 grados hasta este punto y encuentro ese punto igual desde el punto de vista geográfico, es decir, este punto intacto, pero ya he pasado de admitancia a impedancia. No se puede perder de vista eso porque con base en ese criterio tenemos que movernos de una manera segura en la carta. Muy bien, ahora vamos a mostrar el problema número 12, que dice así. El problema número 12 dice, determine la posición donde la parte real de la admitancia de entrada, determine la posición donde la parte real, Yesuín, de la impedancia es 1, si la carga terminal es 3. ¿Qué significa eso? Nos están diciendo, según el problema que tenemos aquí en la gráfica, que si la impedancia terminal es 3, como siempre hemos venido haciendo, yo quiero determinar dónde la admitancia tiene como parte real un valor igual a 1, un ohmio. A ver, ¿hacia dónde vamos nosotros? Yo quiero ubicarlos antes de continuar en el problema en donde manejamos alguna vez la técnica de los acoples. Recuerden ustedes que si yo tengo que una línea de transmisión cualquiera y habíamos escogido un valor de conductancia igual a 0.2, ¿de acuerdo? Por decir algo, cualquier valor, 0.2, a lo largo de la línea de transmisión yo encuentro una distribución para la conductancia y una distribución diferente para la susceptancia. Hay un punto de la línea de transmisión en donde el valor de la conductancia, Jesuín, es igual a 1. ¿De acuerdo? Lo que me están proponiendo aquí en este caso es que la impedancia de la línea de transmisión es 3. ¿De acuerdo? Y me están preguntando cuál es esa distancia, la distancia donde el valor de la parte real de la admitancia es igual a 1. Entonces, volvemos al problema. Aquí decimos, paso número 1, ubico la impedancia terminal. Paso número 2, trazo la estacionaria. Aquí está el círculo de estacionaria en pleno. Paso número 3, convierto esta impedancia en admitancia y me voy desde aquí hasta acá, hasta este punto. Pero desde el punto de vista gráfico, yo me he movido mucho, sin embargo, desde el punto de vista del circuito real de la línea de transmisión, yo estoy todavía aquí. Solo he logrado la conversión de esta impedancia en admitancia, no más. Paso número 4, ¿dónde? La pregunta es, ¿dónde el valor de la parte real de la admitancia es igual a 1 más J algo? ¿Dónde es esta distancia? Con esta impedancia terminal encuentro que la parte real de la admitancia sea igual a 1 y la parte imaginaria sea un valor cualquiera. Ese es el problema que vamos a resolver. Total que volvemos entonces de nuevo. Impedancia terminal 3, estacionaria igual a 3. Este es el círculo y como paso tercero, aquí está la conversión a admitancia de 1/3. Siguiente punto. Sobre este círculo me voy a mover de tal manera que yo busque en cuál punto de este círculo es donde la parte real de la admitancia es igual a 1. Aquí está. Este círculo de G igual a 1 corta el valor, corta este círculo en este punto. Este es 1, ¿de acuerdo? Y ahora hago el siguiente paso. Desde acá, desde el centro de la carta,
prolongo una línea recta a través de ese punto hasta el extremo de la carta, es decir, la parte periférica, y aquí marco en la dirección hacia el generador la posición que tengo que leer yo, es decir, esta es la lectura de punto 17, ¿de acuerdo? Aproximadamente punto 16.8, aproximadamente la lectura que hay ahí, punto 16.8. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo la admitancia terminal está aquí, en este punto, referenciarla es prolongar una línea recta a través de esa admitancia terminal por el centro de la carta hasta el punto en donde yo tengo interés en determinar la posición relativa de la carga. Esa carga es 1/3 y está aquí, en la posición de 0. ¿Ya? Y lo que me resta es determinar la diferencia que existe entre este punto y este otro punto. Y la diferencia es esta, punto 164. Ahorita había dicho que punto 18, pero la lectura es punto 16.4. ¿Qué significa eso? Que en el problema que estamos manejando, aquí, en este punto, a punto 16.4, el valor de la parte real es igual a 1. ¿De acuerdo? El valor de la parte imaginaria lo puedo perfectamente leer aquí. Como miren, con este punto me permite a mí leer el valor de la reactancia, de la susceptancia capacitiva, que es 1.2. Es decir, la admitancia entonces en este punto será 1 más J 1.2. ¿De acuerdo? La carta de admitancia sigue siendo positiva arriba, negativa abajo. O sea, de la mitad de la carta hacia arriba sigue siendo positiva y de la mitad de la carta hacia abajo sigue siendo negativa. Ahora bien, hay una cosa que es importante para que entendamos. Cuando estamos hablando de la carta de Smith como carta de impedancia, decimos que este punto que acá es el punto de impedancia infinita. Pero cuando estamos hablando como carta de admitancia, él sigue siendo de admitancia infinita. Es decir, que como impedancia es infinita. ¿De acuerdo? Pero como carta de admitancia es infinita. Es decir, cuyo significado es diferente en ambos casos. Cuando yo digo impedancia infinita, esto es un circuito abierto. Pero cuando yo digo admitancia infinita, esto es un cortocircuito. E igualmente, a 180 grados, es decir, en este extremo, la impedancia en este punto es 0. 0. Pero en el caso de impedancia 0, estoy diciendo que este es el punto del cortocircuito. Y en el caso de admitancia 0, estoy diciendo que ese es un circuito abierto. Total que la naturaleza de la carta se cambia totalmente, no el símbolo, es decir, infinito y 0, 0 en este caso, infinito en el otro caso, aquí se mantienen. La naturaleza de la carta es positiva hacia arriba y negativa hacia abajo, ¿de acuerdo? En ambos casos se mantiene la simbología de la carta, pero el significado es diferente. Cuando yo digo impedancia infinita, estoy diciendo circuito abierto, y cuando digo admitancia infinita, estoy diciendo cortocircuito. E igualmente, cuando digo impedancia 0, estoy diciendo cortocircuito, y cuando digo admitancia 0, estoy diciendo un circuito abierto. Total que tenemos que tener eso muy claro para cuando hemos decidido que vamos a transitar a través de la carta como carta de impedancia o como carta de admitancia. Muy bien, vamos ahora a resolver un problema que es el problema número 13, que dice determine la posición donde la parte real de la impedancia es 1, si la impedancia terminal es 3. Vamos a mirar ahora de nuevo en la carta de Smith. El problema es una cosa parecida a esto, pero la naturaleza y el significado es diferente. La posición donde la impedancia de entrada en su parte real es un ohmio, ¿de acuerdo? De nuevo ubicamos la carta así.
Este es el punto de impedancia igual a 3. Trazo la estacionaria. Y como aquí no me interesa para nada convertir esto a admitancia, pues entonces lo que hago es lo siguiente. Tomo la posición relativa de la carga terminal haciendo lo que hemos aprendido. Prolongando una línea recta por el punto donde está la carga terminal, determinamos hacia este extremo cuál es el valor de la posición real y relativa. Aquí es punto 25, ¿de acuerdo? Punto 25. Y luego empezamos a hacer el recorrido por la parte de abajo hasta llegar hasta este punto que prolongado está aquí. Este es el punto 16,4 aproximadamente. Total, que lo que tenemos que hacer es un recorrido mucho mayor que en el caso anterior. Aquí el recorrido será desde este punto, todo este trayecto hasta este otro punto, y el valor total entonces es de este valor exacto de punto 332. Es decir, para cuando yo quise determinar la parte real igual a 1, en el caso en que la carga es una admitancia terminal igual a 1/3, la parte real está a una distancia de punto 164. Y en el caso en que la carga terminal es 3 ohmios, igual que en el caso anterior, pero queremos determinar el punto donde la impedancia en su parte real tiene un 1, ese valor es punto 332. ¿De acuerdo? Ahora bien, para ser exactos en la solución de ambos problemas, podemos volver al caso anterior. Miren que yo tengo una doble posición para resolver el problema número. Ese problema número 11, el problema número 12 y 13. Miren, en la parte inferior también yo tengo un punto donde el valor de la resistencia o de la parte imaginaria, perdón, de la parte real es 1. ¿De acuerdo? Este es un punto que lo puedo ver al otro lado como con un espejo. Este punto y este punto que hay acá, ambos tienen 1 en su parte real. Y en la parte imaginaria ambos tienen J 1.2, pero la diferencia es que aquí es positivo y aquí en este punto va a ser negativo, es decir, en este punto el valor de la impedancia será 1 menos J 1.2 y ese punto es este, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que hay dos puntos en el trayecto completo del andamedios donde el valor de la parte real es igual a 1. Obviamente que eso es válido también para el caso en que acabo de mostrar, es decir, el caso de la impedancia. Aquí encontramos una impedancia igual a 1 más J 1.2 y obviamente vamos a encontrar en esta parte un valor de impedancia 1 menos J 1.2. ¿Qué ocurre? Que el recorrido en ambos casos, la trayectoria es diferente. Mire usted que en este punto, a partir de este punto, la trayectoria para encontrar el punto donde la impedancia es igual a 1 menos J.2 era un recorrido menor que el que hicimos inicialmente. Es decir, busquemos este punto como Z terminal y este punto como el punto de 1 menos J.2. O sea, en realidad el recorrido era un poco menor para encontrar el valor de 1 en la parte real. Simplemente lo hicimos coincidiendo con este otro punto para mantener una relación de comparación para cuando es una admitancia con el caso de cuando es una impedancia. Muy bien. ¿Qué dice el problema número 15? Vamos a leer ahora el problema número 14. El problema número 14 dice así. Una línea de transmisión está terminada 13. Determina la posición donde la parte real ya está leído. Este es el 14. Una línea de transmisión está terminada en una impedancia terminal igual a 3 ohmios. Determina los valores de G a pasos de punto 1. ¿Qué significa eso? Que si recordamos nosotros en el problema anterior de la carga terminal igual a punto 2 o 3, yo puedo ya establecer a lo largo de la carta, y a lo largo de la línea, puedo establecer paso a paso, a valores de punto 1, cuál es el valor de la conductancia y el valor de la susceptancia. La propuesta que tenemos en este momento es determinar el valor de la conductancia a pasos de punto 1.
En el otro problema vamos a determinar cuál es el valor de la susceptancia a pasos de punto 1. Entonces, miremos en la carta de Smith aquí, miramos aquí lo que nos interesa. Busquemos entonces ahí encontramos la ubicación correcta de la carga terminal. De nuevo, ubicamos esa impedancia terminal y ya tenemos claro pues cómo se traza la estacionaria, etcétera. Paso número siguiente es determinar los puntos en donde el valor del incremento de la distancia es igual a punto 1. Eso significa que ubicándolo en este extremo, yo empiezo a sumar un valor de punto 1, es decir, aquí le sumo punto 1 y ubico el punto y lo prolongo hasta el centro de la carta y aquí está el punto de cruce. Ese es el primer punto 1. Luego aquí está punto 2, aquí está punto 25, aquí está punto 3, punto 4 y punto 5. ¿Qué ocurre? La numeración que ustedes tienen ahí puede que no coincida. ¿Por qué? Porque mire que el problema dice: una línea de transmisión está terminada en una impedancia terminal normalizada igual a 3, determina los valores de G a pasos de 1. Cuando yo tengo la impedancia terminal aquí en 3, el valor de punto 1 es donde aquí aparece punto 3. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Si yo dijese que el valor de la admitancia terminal es igual a un tercio, y me piden por favor determinar el valor de la conductancia, ¿cierto?, a pasos de punto 1, entonces ya el problema empieza a tener coherencia con la gráfica. Total que para poder yo llegar hasta donde estamos, el paso siguiente es así entonces. Primero determinamos la impedancia terminal. Segundo, trazo la estacionaria. Tercero, me muevo por el centro de la carta hasta este punto del círculo de estacionaria y determino el valor de la admitancia terminal. Y geográficamente sigo todavía en la carga terminal. Esto como admitancia terminal. El valor de este punto de admitancia habíamos dicho que es igual a un tercio. Es esta impedancia, el inverso de esta impedancia. Y aquí tenemos un tercio. Ahora bien, a punto 1 tengo un valor de la conductancia igual a punto 49. Es decir, como lo leemos fácil, lo leemos de la siguiente manera. Vamos a movernos un poco por acá. O sea, este punto es este. Este punto es este. Y nos da un valor de punto 49. Este punto nos da un valor de 1.7 en punto 2. Aquí, a punto 25 nos da un valor de 3 mos. Estamos leyendo conductancia. Aquí nos vuelve a dar un valor de 1.7 y obviamente positivo porque es conductancia punto 49 y a lambda medios volvemos a tener un valor de conductancia igual a un tercio. ¿De acuerdo? Este punto 5 es simplemente la distancia. Punto 5 en rojo es la distancia. Los valores están marcados en este otro color azul. Punto 5, punto 1, punto 2, punto 25, punto 3, punto 4 y punto 5. El valor de la admitancia, la voy a colocar aquí, es igual a un tercio. ¿Estamos? Ahora bien, ese problema lo puedo llevar a un gráfico. Yo puedo llevar eso a un gráfico de distancia contra conductancia. Total que eso nos resuelve el problema número 14. Ahora bien, vamos a hacer el problema número 15, que dice así, en el generador de caracteres también lo tenemos, y dice lo siguiente: una línea de transmisión está terminada en una impedancia de 3 ohmios normalizado. Determine los valores de la susceptancia pasos de punto 1 y volvemos de nuevo a la gráfica de la carta de Smith. En este caso, en esta gráfica lo que encontramos es una cosa idéntica desde el punto de vista de la marcación de la estacionaria. Aquí la estacionaria es 3, pero los valores que aparecen ahora es los valores de la susceptancia. Y de nuevo, me muevo 180 grados para determinar en este punto el valor de la susceptancia. El valor de la susceptancia es 0 porque aquí el valor de la resistencia
es 3, el valor de la conductancia es 1/3 y el valor de la reactancia es 0, total que el valor de la susceptancia en este punto es 0. Y me muevo punto 1 hacia el generador y encuentro un valor de 0.61 a 0.1 lambda. Luego 1.35 a 0.2 lambda, 0 a 0.25 lambda, menos J 1.35 a 0.3 lambda, menos J 0.61 a 4 lambda, a 0.4, perdón, y aquí otra vez tenemos 0 a 0.5 lambda. Significa entonces que yo ya tengo la posibilidad de trazar la doble gráfica, la de la conductancia y de la susceptancia, utilizando la carta de Smith y no tengo que recurrir al computador. Muy bien. Ahora vamos al problema número 16, que nos permite a nosotros establecer una situación nueva en el problema de la línea de transmisiones. ¿Qué dice el problema número 16? Nosotros queremos cambiar la estacionaria de una línea de transmisión que está terminada en ZT igual a 3. Cambiar esa estacionaria del valor que esa carga genera a un valor de estacionaria igual a 5. Ese es el propósito. Y miramos la gráfica. En la gráfica tenemos exactamente las dos estacionarias, la estacionaria de 3 y la estacionaria de 5. ¿De acuerdo? Paso número 1, ubico la carga terminal, trazo la estacionaria, convierto la carga terminal en admitancia terminal. Como esto es una resistencia terminal, yo entonces tengo aquí una conductancia terminal. Ya yo sé cuánto es el recorrido a pasos de punto 1, punto 2, etcétera. Pero hay un punto que ahora lo volvimos importante y es en donde el valor de la conductancia es igual a 1, que es aquí, en este punto. Total que, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a mover desde este punto hasta, escojo aleatoriamente, este punto donde el valor de la conductancia es igual a 1 y paro ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cambiar en este punto la estacionaria de 3 a 5. Lo que entonces físicamente significa es lo siguiente. Voy a dibujarlo en una línea de transmisión para que nos vamos orientando de qué es lo que se está haciendo en este momento. Dibujemos la línea de transmisión. Aquí está. La conductancia terminal o la impedancia terminal es 3 ohmios, pero como conductancia terminal es 3 mhos. ¿De acuerdo? Me he movido una distancia donde el valor de la conductancia es igual a 1 y donde la susceptancia es un valor de majA. ¿De acuerdo? La susceptancia es igual a majA. En este punto que es una distancia D separado de ZT, es este punto que estoy mostrando acá. Aquí está G y aquí está Y, que tiene un valor de 1 más J 1.12. Esto es un 1.12. Ahora bien, en este punto de J 1.12 yo puedo determinar cuál es la distancia. La distancia la determino simplemente trazando por este punto una línea recta que prolongo hasta acá. Y esa distancia da aproximadamente de 0.16. Es una distancia que se puede leer aproximadamente aquí. 0.1645, 0.164. La distancia que hemos encontrado anteriormente. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Para yo poderme mover a una estacionaria mayor, yo tengo que, sobre un círculo de conductancia constante que es igual a 1, me voy a mover desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque mire que ese círculo que yo tengo ahí es la estacionaria 5 a donde yo quiero llegar. Ese movimiento lo voy a hacer sobre un círculo de conductancia que en este caso es el círculo de conductancia igual a 1. ¿Y cómo lo hago? Lo hago de la siguiente manera. Vamos a mirarlo de nuevo en una gráfica que me permite esquemáticamente presentar el problema de una forma más clara. Tomemos la línea de una manera horizontal en donde yo estoy dibujando el valor de G igual a 3 a 1/3. Ahorita habíamos escrito ZT igual a 3 y G es igual a 1/3. Había un error porque había escrito también G sub T igual a 3. Esto no es cierto, lo correcto es esto. G sub T igual a 1/3. Ahora bien,
¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Ya encontré el punto de punto 164, en donde el valor de la admitancia, lo voy a llamar y sub 1 es igual a 1 más j 1.12. Cuando yo quiero cambiar esta admitancia, lo que puedo hacer con un stub es sumarle o restarle a esta susceptancia que hay presente un valor nuevo de susceptancia, que me permite a mí crecer este valor de susceptancia o disminuirlo, pero en todo caso pasar a ser un valor de y sub 1 con stub, diferente de y sub 1,1. En el caso actual, lo que yo hice fue colocar un valor de susceptancia tal que introduje sobre este punto un cambio que me llevó a un nuevo valor de y sub 1s, que es igual a 1 más j 1.8. Eso significa que este stub puso la diferencia de 1.8 menos j 1.8 menos j 1.12. O sea, incrementé esta diferencia que da un valor de más j 0.68. Es decir, aquí lo que hice fue un valor de más j 0.68 que se lo sumé a este par de puntos. Con un stub cuya longitud es obviamente fácil de calcular de la siguiente manera. Miren lo siguiente. Para yo colocar ese stub de más j 0.68, pues marco dónde está, en la parte positiva de la carta, más j 0.68. Como el stub es un stub terminado en cortocircuito, entonces me coloco acá, cortocircuito, y me muevo sobre la línea amarilla una longitud de 0.094. Admitancia cero, para el caso en que yo tengo esto en circuito abierto. Pero como me interesa a mí, en cortocircuito, la línea verde me dice admitancia infinita, cortocircuito, entonces la longitud del stub será desde aquí hasta acá, todo este recorrido, y ese recorrido da 0.3440, total que la longitud del stub en cortocircuito lo mido desde acá, y es la línea verde hasta este punto. O si es en circuito abierto, es la línea naranja y lo mido desde acá. Nos interesa, según el gráfico que acabamos de hacer, quedarnos con la línea en color verde porque es el caso que representa un stub en cortocircuito. Total que tomo un tramo de línea de transmisión de una longitud igual a 0.344 y lo coloco en paralelo, y a partir de este momento aquí teníamos una estacionaria de 3, ahora va a aparecer una estacionaria de 5 a la izquierda del stub. Aquí es 3 generado por esta carga, ¿de acuerdo? Por esta carga el estacionaria es 3. Cuando coloco el stub en paralelo, sumé una susceptancia de más j 0.68 y pasó la admitancia y sub 1,1 de un valor más 1 más j 1.12 a un valor de 1 más j 1.8. Eso logró entonces que la estacionaria subiera de 3 a 5. Básicamente así fue como incrementamos la estacionaria. La propuesta del problema era: suba usted la estacionaria de 3 a una estacionaria de 5 en algún punto de la línea. Nosotros escogimos este punto donde el valor de la conductancia es igual a 1 en la parte superior de la carta. Ahora bien, vamos a hacer un problema que es el número 17, que dice así: cambie usted la estacionaria, del problema en donde el valor de la estacionaria es 5 a un valor de la estacionaria igual a 3. Total que lo que vamos a hacer es exactamente lo contrario a lo que tenemos nosotros aquí en esta carta. En esta carta tenemos de 3 a 5, el problema es similar, es decir, busquemos el punto donde el valor de la estacionaria, esta es una estacionaria igual a 5, aquí la vamos a trazar de una vez, esta es la estacionaria igual a 5, esta es la estacionaria igual a 3, total que lo que yo voy a hacer es lo siguiente: en este punto donde la conductancia es igual a 1, me coloco acá en este punto. Y me muevo sobre el círculo de conductancia, esta distancia hasta donde yo corte el círculo estacionario igual a 3. ¿De acuerdo? Me moví por el círculo de conductancia igual a 1. ¿Qué fue lo que hice yo? Generé un problema
al contrario, estamos proponiendo un problema al contrario del anterior. Paso de 5 a 3 sobre el círculo de conductancia igual a 1. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que si me propusiesen a mí que baje entonces hasta el círculo estacionario igual a 2, vamos a tratar de hacer aquí otro círculo cualquiera. Bueno, digamos que es un círculo. El valor del círculo de esta estacionaria, según lo que tenemos aquí, es aproximadamente 1,8. 1,8. Y el valor del círculo, para llegar hasta 1,8, pues entonces continúo moviéndome sobre el círculo de G igual a 1. ¿De acuerdo? Y esta simple y llanamente se traduce en diferentes longitudes de Stubb para poder colocar diferentes valores de susceptancia. Desde aquí hasta acá genera una longitud y me cambia a 3. Y desde acá hasta acá, entonces me genera una longitud diferente y el valor de la estacionaria entonces será, según lo que acabamos de ver, un valor de 1,8. Total que la longitud del Stubb cambia para venir de acá hasta acá con respecto a cuando veníamos desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Con base en eso entonces tomemos un problema final y es el problema número 18. El problema número 18 me piden a mí por favor que cambie la estacionaria de un valor 3 a un valor 1. Cambiar la estacionaria de un valor 3 a un valor 1. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Volvamos a este círculo, ¿de acuerdo? A este problema. Y aquí tenemos la impedancia terminal igual a 3. Impedancia terminal igual a 3 ohmios. Problema número 1, paso número 1. Voy a escribir cada uno de los pasos para que nos sirva de referencia a la hora de repasarlo. Paso número 1. Ubico ZT y voy a marcar eso como el punto número 1. Ubico ZT, entonces voy a marcar esto como el punto número 1. Listo. Ahora voy al punto número 2. Número 2. Trazar S igual a 3. Ubico ZT normalizada igual a 3 ohmios. Total que cuando trace el círculo, entonces digo, trazo el círculo y este es el paso número 2. Correcto. Ahora vamos al punto número 3. Punto número 3. Cambio de Z a Y. Entonces, ¿qué es lo que hago enseguida? Me muevo 180 grados por el centro de la carta hasta este punto y el valor de la admitancia es 1/3 y marco este punto como el punto número 3. Ahora volvemos hasta acá, hasta la hoja y decimos paso número 4. Ubico Y, donde la parte real es igual a 1 y la parte imaginaria es igual a A. ¿De acuerdo? Paso número 3. Voy hasta este punto. Hasta acá. Listo. Total que marco ese punto como el número 4. Marquémoslo acá en un número más pequeño. 4. Esa ubicación es completa cuando yo A haya prolongado desde el punto central a través de este punto una línea recta que me llega al otro extremo y me da un valor de punto 164. Es decir, que el valor de la posición es punto 164. Desde este punto donde está la carga en dirección hacia el generador. Ahora vamos al paso número 5. El paso número 5 es leer el valor de la parte imaginaria. Paso número 5.
5. Leer y sub 1, 1 igual a 1 más J 1.12. Ese es el valor del punto donde tenemos el valor de la conductancia igual a 1. Muy bien. ¿Qué tenemos enseguida? Paso número 6. En el paso número 6 mi interés es ubicar, vamos a colocar aquí el paso número 6, y es trazar S igual a 1. La propuesta es pasar de estacionaria 3 a estacionaria 1, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Ubico el punto donde la estacionaria es igual a 1, es este, el centro de la carta. Listo. Ahora volvamos y escribimos el paso número 7. El paso número 7 es moverse sobre G igual a 1, ¿cierto? Vamos a hacer ese movimiento. Entonces estamos aquí y nos vamos a mover en esta dirección hasta acá, correcto. Paso número 8. Paso número 8. El paso número 8 consiste en determinar la longitud del stub en cortocircuito. Correcto. ¿Qué fue lo que yo hice? Más J 1.12. Aquí el valor es más J 1.12. Eso significa entonces que yo debo colocar un valor de igual magnitud y de signo contrario al que tenemos en ese punto para poder eliminarlo. Total que voy a eliminar ese stub, esa susceptancia con un stub que tenga un valor de menos J 1.12. Mire usted que en la parte inferior de la carta, donde el valor de la susceptancia es negativo, aquí está 1, este es 1.2, este es 1.1, por acá por este punto aproximadamente estará 1.12 y la lectura de ese stub estará aproximadamente por acá prolongando la línea recta. Ese stub lo leo entonces como punto 36, escribámoslo aquí, punto 36.2. De pronto el valor no es exacto en este momento, pero la idea es lo que nos interesa. Y como es un stub de admitancia infinita, es decir, de cortocircuito, este es el punto de partida, desde el punto admitancia infinita. Y eso lectura arranca desde punto 25, ¿de acuerdo? Punto 25 hasta punto 362. Total que yo puedo hacer la diferencia, punto 36.2 menos punto 25. Entonces esto nos da un valor igual a de 5 a 6, 1 y de 2 a 3, 1, punto 112. Esa es la longitud del stub. ¿Qué es lo que yo he logrado? Hacer que entonces en esta gráfica la susceptancia desaparezca y que el valor del punto nuevo de la estacionaria sea 1. Cuando yo he logrado eso, hemos actuado sobre una de las cosas más importantes. Hemos logrado acoplar la línea de transmisión con un solo stub. Lo que hicimos fue lo siguiente. Tengo aquí la línea de transmisión terminada en un valor de conductancia igual a 1/3. Determinamos el punto a punto 164, donde el valor de la admitancia G sub 1,1 era 1 más J 1.12. Le colocamos en paralelo un stub terminado en cortocircuito que logró que el valor de la admitancia G sub 1 con stub fuese igual a 1 más J 0. Aquí la estacionaria era igual a 3 y aquí la estacionaria ahora es igual a 1. La propuesta que siempre nosotros hemos manejado para considerar que una línea de transmisión está acoplada es hacer que la estacionaria que existe desaparezca y pase a un valor de 1. Total que hacia acá la línea de transmisión es una línea plana o una línea acoplada.
Logramos entonces hacer el acople de una línea de transmisión que tiene una carga terminal de 3 ohmios con un solo stub, determinando la posición y eliminando en esa posición la parte imaginaria que hace que exista la estacionaria hacia atrás. La eliminamos y hacia atrás entonces aparece el valor de la estacionaria igual a 1. Así es como se acopla una línea de transmisión con una carga terminal cualquiera utilizando un solo stub. En la próxima clase empezamos a trabajar entonces los acoples con dobles stubs y